Oyo, 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 oyo. Mari Kuchal. Mari Futalafken, Mari Antu, Mari Korov, Mari Kuifingenechen, Mari Pengen. Inche Ailén Tapia Pinguen. Mi nombre es Ailén Tapia, soy una mujer mapuche tehuelche, leufuche. Formo parte de la mesa política del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro, en Pualmapu, Argentina. Luchamos desde la cordillera al mar defendiendo nuestro territorio ancestral, organizadamente más de 180 comunidades. Y aquí nos encontramos en territorio lafkenche, territorio de gente de mar, sitio sagrado de enterratorios milenarios que durante muchísimos años nuestros ancestros recorrieron el territorio para venir a estos lugares a descansar. Zona que hoy está siendo ofrecida como territorio de sacrificio para pagar una deuda completamente fraudulenta y que nada tiene que ver con nosotros, con nuestras formas de vida, con la vida de nuestra gente, de nuestro pueblo, nuestras prácticas culturales y espirituales. Pero esto no comienza de ahora. El vínculo que tiene Puelmapu, Argentina, con el Fondo Monetario Internacional se remonta a las épocas más oscuras de nuestro territorio. Siempre estuvo vinculada desde un primer momento, desde los gobiernos de Aramburu, de Frondizi, a gobiernos de facto, a utilizar la deuda para solventar divisas, solventar intereses que nada tenían que ver con la aplicación real de esos capitales en un desarrollo, ¿no?, del pueblo, y que por todo lo contrario en la última dictadura cívico-militar esos fondos se incrementaron más de 6 veces y mucha de esa plata fue para financiar la desaparición de personas, los robos de niños, de bebés, la pérdida identitaria que sufrió nuestro territorio durante una de las épocas más sombrías y que no terminó en ese momento, sino que se sostuvo a base de una hiperinflación con los gobiernos continuos, no ya en democracia, pero que cumplían la misma receta neoliberal que estos fondos y que estos capitales extranjeros imponían sobre el Estado, ¿no? Durante los 90 en nuestro territorio se dio uno de los gobiernos que llevó a la privatización total de lo que era la industria nacional. Y en ese momento nos vinieron con la promesa de la revolución productiva, haciendo un acuerdo como el que vemos hoy en día, que es el RIGI, ¿no?, entregándole garantías fiscales por 30 años a las empresas, eximiéndolos de impuestos, dándole garantías aduaneras. Y vemos que todas esas políticas neoliberales que fueron impuestas en ese momento, en los 90, que llevó a una ruina total, ¿no? Recordamos lo que fue el 2001, los saqueos, la pobreza extrema, que causó un retroceso enorme también en derechos democráticos. Nunca se denunció el modo fraudulento de tomar deuda, ¿no? Porque sabemos que un Fondo Monetario Internacional que le da capital económico a un gobierno de facto para garantizar una dictadura no tiene criterio alguno en entregar plata, y eso nunca se ha auditado en ninguno de los momentos. Durante el gobierno de Kirchner se terminó de pagar y poder librarnos de ese fondo, pero sin auditar de cómo esa deuda había sido contraída por el Estado argentino. Y luego con el gobierno neoliberal de Mauricio Macri en el 2018 se toma una de las deudas más grandes que contrajo nuestro territorio, y también de forma ilegal. Como siempre se manejan estos gobiernos que se hacen llamar parte del Estado. Y dentro de ese paquete de medidas violentas que nos imponen, ¿no?, estos intereses extranjeros, como lo vimos en el gobierno neoliberal de Mauricio Macri también, siguió, pero ahora con otra bandera política, en el gobierno de Alberto Fernández, y vimos que toda su plataforma iba
pensando o proyectando un modelo productivo a base de extractivismo minero. Un extractivismo minero que siga avanzando sobre nuestro territorio y que hoy en día, con el gobierno fascista y de extrema derecha de Milei, que sigue tomando deuda externa simplemente para pagar deuda anteriormente contraída, ha llevado a que ese paquete se imponga sobre los territorios, y ese paquete implica un modelo de extractivismo y de saqueo y de despojo territorial que nos toca a nosotros, a quienes vivimos en territorio. En nuestro territorio tenemos más de 53 proyectos mineros, que es parte de lo que se impone, ¿no?, el extractivismo como modelo único, modelo productivo, porque todas las formas de producción que ancestralmente nuestras familias han llevado en territorio las han destruido completamente y han generado toda una normativa, ya sea desde la modificación de ley de emergencia indígena, desde la modificación de la ley anticianuro, desde la modificación de la ley del Golfo. Cada una de estas modificaciones de leyes ha ido haciendo que el único modelo que se pueda desarrollar sea un modelo extractivista de saqueo. Menos del 3% de las ganancias que quedan en las mineras entra al país. De hecho, en la realidad es menos del 1%. En este territorio se quiere imponer uno de los puertos petroleros más grandes de Latinoamérica, que es simplemente de exportación. Lo mismo con los megabuques de GNL. Y todo bajo la misma promesa que en su momento era la revolución productiva en los 90 y que ahora es el progreso, ¿no?, la renovación tecnológica. Vemos un territorio donde los jubilados todos los miércoles salen a marchar y son fuertemente reprimidos. La mínima hoy en día en Argentina es de aproximadamente $260. Y tiene que ver con este paquete de medidas y de ajustes que impone el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, de acumulación de reservas para garantizar el pago, porque lo único que busca, o los intereses detrás del Fondo Internacional, es que se le pueda garantizar el pago, que se pueda garantizar el pago de los intereses que hay, pero nunca que realmente ese dinero vaya al bienestar del pueblo. Lo vemos con la reforma laboral, una reforma laboral que nos devuelve a cientos de años atrás, ¿no?, a más de 12 horas laborales, donde no tenés derechos si te enfermás, donde se nos recortan todas nuestras garantías que hemos ganado a base de perder a nuestra gente. Y nosotros en los territorios, a partir de todo ese cambio de normativa, lo que vivimos en la realidad es, por un lado, la privatización del agua, como nos sucede con la empresa genocida Medcorot, que es una empresa israelí que tiene el manejo de las aguas de 13 provincias en Argentina. Lo vemos con todos los desalojos que se han producido desde la modificación de la ley de tierras. No tenemos amparo jurídico a nivel nacional que nos proteja de los territorios que ancestralmente vivimos, porque esos territorios hoy en día están planteados de lleno para un modelo de saqueo minero, petrolero. Y la prioridad, según la nueva modificación de la ley de tierras, son las empresas, no somos nosotros. No somos quienes viven y trabajan la tierra. Y en la realidad, todas estas medidas implican una militarización y una persecución de quienes luchamos. Muchos de nosotros estamos condenados, muchos de nuestros lamuenos han perdido la vida, como Rafael Nahuel, como Cristina Lincopán, como Elías Garay. Y para nosotros el territorio no solamente es un pedazo de tierra, sino es el conocimiento que vive en el territorio, son las memorias, es el mismo territorio que caminaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres. Es nuestra espiritualidad, son nuestras prácticas. Y a la hora de muchas veces defendernos, se coartan esos derechos o se toman de forma aislada sin entender cómo de repente decisiones que toman organismos extranjeros, decisiones que toman en Buenos Aires, como por ejemplo la modificación de la ley de glaciares, que afecta a todas las cuencas de agua, de las aguas que nosotros tomamos en los territorios, de las aguas por las cuales nuestros animales subsisten, cada una de las especies que habita el territorio subsiste, deciden por sobre nosotros, porque lo que imponen en esos espacios son nuestras vidas, nuestras formas de vida.
Ya lo hemos visto en toda la historia de nuestro territorio, cómo estos fondos nunca han sido para beneficiarnos, de hecho nos han llevado a una pobreza extrema, pero se sigue tomando deuda para pagar más deuda. A nosotros quienes estamos en territorio, lo único que nos queda es seguir poniéndole el cuerpo y luchando. Y luchar no solamente es enfrentarse a las fuerzas represivas de seguridad que nos invaden, sino es habitar el territorio, seguir viviendo en territorio, seguir conectándonos desde nuestra espiritualidad. Esas también son nuestras formas de resistencia, aunque el monstruo sea gigante.